La inflamación es la reacción de los tejidos vivos vascularizados frente a un daño por un agente extraño. Este tiene un carácter protector, sin embargo, también puede ser perjudicial para la salud, como podemos observar en algunas enfermedades sistémicas. La función de este es contener y aislar el factor de agresión para destruirlo, inactivando sus toxinas y así permitir una cicatrización y una reparación. Los agentes que propiciarán a esta inflamación serán los agentes biológicos, químicos, físicos y las reacciones inmunológicas. Cornelius Celso en el siglo I después de Cristo descubre que hay 4 signos clásicos de la inflamación, el cual es dolor, edema, rubor y calor. Y después, Rudolf Virchow en el siglo XIX descubre la pérdida de la función. ¿Quiénes participan durante este proceso de la inflamación? Los implicados aquí son el plasma, los vasos sanguíneos, las células circulantes como los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas. También están los constituyentes celulares del tejido conjuntivo, como los mastocitos, los fibroblastos, los linfocitos, las células de grasa y las de pigmento. Y los constituyentes extracelulares como el colágeno, la elastina, la fibronectina, la laminina, el colágeno no fibrilar y el proteoglucano. Los tipos de inflamación se van a dividir en aguda y crónica. En la aguda, la respuesta es inmediata y tiene una duración corta de aproximadamente minutos, horas y de 1 a 2 días como máximo. Aquí va a haber una modificación en el calibre de los vasos sanguíneos que va a dar lugar a una exudación de líquido y por lo tanto nos dará un edema con predominio neutrófilo. En la crónica es menos uniforme y tiene mayor duración. Aquí se pueden observar los linfocitos, los macrófagos y la proliferación de vasos sanguíneos y de tejido conjuntivo. El edema es un exceso de líquido en los tejidos intersticiales y en las cavidades serosas. Este mismo puede ser un exudado o transudado. En el exudado es el líquido inflamatorio extravascular con una alta concentración proteica y tiene una densidad superior a 1020. Este puede tener o no pus. Este es un exudado purulento rico en leucocitos de predominio neutrófilo y tiene unas enzimas lisosómicas que se van a encargar del grado proteolítico que va a producir la viscosidad de este material como se observa en la imagen. Este tiene una presión hidrostática elevada y una vasodilatación y estasis. En el transudado es una infiltración del plasma sanguíneo producido por el desequilibrio hidrostático a través del endotelio vascular. Como se puede observar en la imagen, hay una presión hidrostática muy elevada y también muy disminuida. Hay un bajo contenido proteico porque la mayoría es albúmina, una densidad inferior a 1012. Va a haber eventos vasculares en la inflamación que nos darán cambios hemodinámicos. El primero va a ser la vasoconstricción transitoria, que va a ser en lesiones leves de 3 a 4 segundos. Como segundo vamos a tener la vasoconstricción progresiva persistente y aquí va a tener un daño en las arteriolas y va a crear nuevos lechos vasculares por esta misma afección en las arteriolas para aumentar el flujo vascular. Va a haber cambios precoces en la inflamación, lo que va a causar el dolor y el enrojecimiento, y va a haber un trasudado como consecuencia. En menor velocidad de circulación va a estar una dilatación de los pequeños vasos o de menor calibre, que va a contener masas de hematis, lo que va a ser la éstasis, y va a ser en estímulos leves o en estímulos graves. Va a haber cambios de la permeabilidad vascular. Va a haber un exudado inflamatorio que va a aumentar la permeabilidad para producir una microcirculación. Y esto va a ser a nivel de las arteriolas, capilares y vénulas. Va a haber una reacción inmediata y transitoria. Durante esta reacción inmediata y transitoria va a comenzar inmediatamente después de la lesión. Y esta va a estar provocada por la histamina y mediadores químicos. Y va a estar en su pico a los 5 y 10 minutos, pero pues va a desaparecer entre los 15 y 30 minutos. Entonces va a ser ante agresiones leves. Como la opción B, tenemos a las reacciones inmediatas mantenidas. Aquí va a ser una reacción frente a lesiones graves que va a producir una necrosis endotelial y va a haber un escape inmediato después de la lesión. Este se va a mantener en niveles altos durante uno o algunos días hasta que el vaso se trombosa o se repara. Va a haber una reacción tardía o prolongada. En esta reacción tardía o prolongada va a ocurrir en lesiones térmicas, puede ser de leves a moderadas, y bueno, se puede dar ya sea por radiaciones o quemaduras, por hipersensibilidad tardía, y bueno, esta va a comenzar después de un tiempo que se da la lesión, puede ser durante días o durante horas, y pues va a afectar principalmente a las vénulas y las capilares, que va a producir una lesión endotelial directa. El segundo evento va a ser el evento celular. Aquí va a haber una participación celular de la exudación leucocitaria y de la fagocitosis, que va a ser un acúmulo de los leucocitos.
En la primera vamos a ver que está la exudación leucocitaria y la siguiente va a ser una secuencia. En la primera parte de la imagen podemos observar que hay un flujo axial normal, donde encontramos a los leucocitos en la parte central del endotelio. En la segunda podemos ver que hay una marginación y una pavimentación. Esto nos va a dar un cambio del flujo axial que nos conllevará a una marginación. Los leucocitos se van a empezar a pegar al endotelio, se van a separar de la parte central y se van a empezar a pegar. La pavimentación va a hacer que las paredes de los capilares y de las vénulas empiecen a separar y que están tapizados por endotelio, entonces va a ser una separación del endotelio. Bueno, en el tercero vamos a ver que hay un rotamiento y una adhesión. Aquí va a haber una adherencia a la superficie endotelial de estos leucocitos, que también van a llevar glóbulos blancos. En la migración y la diapedesis o quimiostaxis va a haber que los glóbulos blancos van a escapar de los vasos sanguíneos hacia el tejido perivascular. Y bueno, va a haber una predominación neutrófila que se va a dar en las primeras 24 horas. Y en la quimiostaxis se va a dar una emigración unidireccional de las células hacia una atracción que podría ser como un gradiente químico. Como segundo tenemos la fagocitosis. Aquí van a participar células como los polimorfonucleares y los macrófagos. También se va a dar por una secuencia y el primero va a ser el reconocimiento y la adherencia. En este reconocimiento y adherencia van a ser reconocidos estos microorganismos por medio de las opsoninas o los factores séricos, como se puede observar aquí en la imagen, la opsonina que es la inmunoglobulina G. Se van a unir a estos receptores que se encuentran en la superficie de los neutrófilos o de los macrófagos. Posteriormente va a haber una fagocitosis o un englobamiento de estas. Aquí se va a dar después de que ya están reconocidas estas partículas extrañas y por medio de los pseudópodos de granulación van a englobar o incrustar a esta bacteria o agente extraño y lo van a encerrar en un fagolisosoma. Este fagolisosoma se va a encargar de la regurgitación de este agente extraño. Posteriormente va a haber una destrucción o una degradación. Aquí va a ser dependiente de la mieloperoxidasa, que va a ser también dependiente del oxígeno, porque para poder producir este oxidante y agente antimicrobiano se va a requerir oxígeno. Y va a ser una proteína altamente bactericida que va a elevar la permeabilidad. En los mediadores químicos habrá una clasificación la cual será liberados por células u originados en el plasma. Primero tenemos a las aminas vasoactivas, donde se encontrará la histamina, la serotonina y los neuropéptidos. Posteriormente estarán las proteasas plasmáticas, donde estará el sistema de cininas, donde liberará la predicinina, el sistema del complemento y el sistema fibronolítico de la coagulación, activados por el factor de Heyman. También estarán los componentes lisosómicos, donde se encontrarán los gránulos de neutrófilos y gránulos de monocitos y macrófagos. En los metabolitos del ácido araquidónico se va a estar sintetizado por dos vías, la primera por la ciclooxigenasa y la segunda por la vía lipooxigenasa. También estarán los radicales libres, los factores de activador de plaquetas, citoquinas y factor de necrosis tumoral y factores de crecimiento. ¿Qué es lo que sucede después de una inflamación aguda? Primero está la resolución completa de la recuperación normal de la zona inflamada. Esto quiere decir que se va a dar cuando hay una lesión leve y de corta duración, con escasa destrucción tisular y una neutralización del agente o estímulo extraño que lesionó la zona. En la curación por cicatrización va a haber una proliferación de tejido conjuntivo, que va a ser una masa fibrosada. En la abscesificación va a haber un producto de infecciones de microorganismos patógenos. En la progresión de la respuesta tisular hacia la inflamación crónica va a haber varios factores, como la persistencia del estímulo, los brotes repetidos y la forma insidiosa, ya podría ser como la infección persistente o una exposición prolongada o reacciones autoinmunes. En la inflamación crónica habíamos dicho que es de duración prolongada y una inflamación activa con destrucción tisular y también se van intentos de curación. Bueno, las células y mediadores que se encontrarán acá serán la infiltración de células monoclinadas, como serán los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Se va a dar una angiogénesis por la proliferación de fibroblastos y pequeños vasos sanguíneos. También se dará un incremento del tejido conjuntivo, como se había dicho en la fibrosis, y una destrucción tisular. En la inflamación crónica granulomatosa se van a encontrar un granuloma o un acúmulo de macrófagos que son células epiteloidales, también células gigantes tipo Langerhans de 40 a 50 micrómetros o con núcleo de herradura.
Los tipos de inflamación según el carácter exudado encontramos la inflamación serosa, que es un líquido denso proveniente del suero sanguíneo o de algún revestimiento mesotelial. Este se puede ver en algunas vesículas de las quemaduras, como se puede observar en la imagen. En la inflamación fibrinosa también es una exudación de grandes cantidades de proteínas plasmáticas, como se puede ver en la pericarditis. En la inflamación purulenta, bueno, esta es generada por bacterias, es una gran cantidad de pus y se puede ver, por ejemplo, en la apendicitis aguda. En los tipos de inflamación según la localización encontramos los abscesos y las úlceras. En los abscesos es una inflamación supurada localizada y hay un acúmulo de neutrófilos y puede haber una necrosis culicativa. En las úlceras hay una excavación de la superficie del órgano y hay una infiltración de polimorfonucleares donde se podrá ver alrededor de los márgenes de esta dilatación vascular.